Historia número 12. Consecuencias trágicas, grandes recompensas. Soy un adicto sexual en recuperación. Me he presentado así durante los últimos 11 años, desde que mi primer patrocinador me aconsejó que fuera delicado conmigo mismo y que reconociera mi primer paso hacia la recuperación como el inicio de mi viaje, sin importar qué tan difícil haya sido el camino desde que tomé ese primer paso indeciso. Como muchos de los adictos sexuales, mi historia comienza con una historia de maltrato. Primero mi madre me utilizó para satisfacer su necesidad de tener una hija, ignorando mi verdadero género y tratándome como su hija. Aún dice que me trató así porque yo así lo quería. Un ejemplo clásico de culpar a la víctima. Esta también fue la primera instancia en donde yo percibí las necesidades de otros como si fueran de mayor importancia que las mías e hice todo, incluyendo sacrificarme a mí mismo para satisfacer esas necesidades. Después, a los 11 años de edad, yo caí en el mismo patrón con mi hermano mayor, que prometía educación sexual a cambio de conformidad sexual, y su maltrato continuó hasta que lo detuve a los 21 años. Mucho antes de esto yo aprendí que había muchas otras personas fuera de mi familia que me darían amor y aceptación a cambio de que yo satisfaciera sus necesidades sexuales. Nunca se me ocurrió que yo pudiera ser amado solo por ser yo mismo, creyendo que no podía ser amado a menos que yo sacrificara mi ser completo y me doblegara a los deseos de cualquiera que me lo solicitara. Es imposible decir cuándo terminó mi historia de abuso sexual y comenzó mi adicción. A lo largo de los años aprendí a intercambiar favores sexuales por la aceptación. Por ejemplo, fue con bares gay, luego fue con librerías, luego en parques, en donde yo encontraba parejas sexuales, luego fueron baños públicos y finalmente fueron personas que practicaban la prostitución. Inclusive yo tuve relaciones sexuales con otros parientes y amigos y vecinos, pensando que finalmente yo obtenía amor verdadero porque conocía a esas personas. Y más que ser personas, eran totalmente extraños. Pero mi uso de personas que practicaban la prostitución y la prostitución de mi misma persona se convirtió en el punto más bajo de mi historia de actuación. Cuando buscaba encontrar personas vendiéndose a sí mismas en una tienda de pornografía, me arrestaron por prostitución y tuve que pagar $3,000 en honorarios de abogados para poder llegar a un acuerdo con la fiscalía para salvar mi carrera. No obstante, no pude detenerme e inclusive regresé a la misma parte, y al contratar personas que practicaban la prostitución sentía que podía controlar la situación y tenía un mayor control, y sin embargo encontré que le pagaba a personas que practicaban la prostitución y después no lograba que ellas hicieran lo que yo quería que hicieran. Al contrario, me revertía a mi antiguo patrón de satisfacer sus necesidades en lugar de las mías. Así que arriesgué mi vida una y otra vez, y me asaltaron, y me golpearon, y gasté demasiado dinero. Inclusive tuve que terminar unas vacaciones antes de tiempo, porque había gastado todo mi dinero en personas que practicaban la prostitución. Combinaba esto con el alcohol, con las drogas, y me encontré a mí mismo despertando en pérdidas de conocimiento y no sabiendo dónde estaba o cómo había llegado a cierto lugar. Finalmente me hospitalizaron debido a la depresión después de una fuerte golpiza y de un asalto en un campamento para indigentes y sin recuerdos de cómo sucedió. Después, mientras estaba yo en el hospital, solicité que revisaran mis heridas de la golpiza. El doctor me dijo sin rodeos que probablemente yo tuviera sida y extrajo sangre para una prueba. Cuando me dieron los resultados unas semanas más tarde, eran positivos al sida. Afortunadamente yo encontré un doctor que me explicó que no tenía SIDA, sino que era VIH positivo. Tuve que soportar esas noticias desoladoras solo, así como había soportado los detalles de mi arresto anterior solo, porque no tenía un grupo de apoyo que me ayudara a manejarlo. La única forma que sabía de manejar sentimientos de esa magnitud era caer en la actuación, lo cual es triste decirlo, pero continué haciéndolo durante el transcurso de los siguientes años. Aunque intenté practicar las relaciones sexuales con protección anticonceptiva,
No siempre pude contenerme de caer en la actuación cuando no tenía un condón disponible. Nunca sabré a cuántos más infecté, porque mis parejas siempre fueron anónimas. Como no mostraba ningún síntoma, me convencí a mí mismo de que debía haber dado un positivo falso. Pero siempre permaneció una duda insistente. Me realicé exámenes 3 años más tarde y me dejó pasmado el recibir una segunda prueba con resultados positivos. Profundamente conmocionado, tuve que afrontar el hecho de que había infectado a otras personas y me abrumaba la culpa porque yo era una persona bondadosa, así que ¿cómo pude haber actuado de una manera tan insensible? A través de lo que ahora creo que fue la intervención de Dios, me habían transferido a una ciudad donde hay servicios para el SIDA, una buena recuperación y juntas de SAA y una conexión fortuita con una monja católica con quien estaba estudiando para convertirme al catolicismo. Como me encontraba ocupado intensamente en este estudio y en mi búsqueda espiritual, no podía reconciliar mi conducta sexual con mi creciente sentido de valores, así que me sentí abatido sobre este asunto aparentemente sin solución y busqué ayuda en una agencia de servicios de SIDA donde les informé que pensaba suicidarme. Me asignaron a un consejero y le dije que en el caso de que yo decidiera vivir, las únicas dos posibilidades y las únicas dos vías de tratamiento que yo podía aceptar como ayuda serían ya sea terapia de aversión para matar mi apetito sexual o terapia sexual con una pareja sustituta que me ayudara a aprender a disfrutar del sexo. Afortunadamente para mí me sonrió y sugirió que asistiera a las juntas de sexo adictos anónimos. Inmediatamente supe que tenía la razón. Era un adicto sexual, así que eso me explicaba por qué no podía detenerme, ni siquiera cuando yo quería, y tenía razones incluso para detenerme. Aún así, tenía miedo cuando fui a mi primera junta y vi a través de las ventanas a más de 50 personas en el interior. Estaban riéndose y se veían felices. ¿No sabían qué tan terrible y trágico era ser un adicto sexual? La primera junta fue una imagen borrosa. Yo no recuerdo nada de ella a excepción de que al final me asombré de ver que las personas se abrazaban unas a otras y hablaban de cuánto se amaban. Y todo se veía tan falso. ¿Cómo podían realmente interesarse tanto si supuestamente ni siquiera estaban teniendo relaciones sexuales unos con otros? Estaba totalmente confundido y desconcertado. Después de varias juntas, salí en un viaje de negocios a otra ciudad donde sucedió algo extraño. Antes que nada yo no actué, lo cual nunca había sucedido antes en un congreso. Pero sucedió un milagro aún mayor porque en mis estudios católicos aprendí a rezar una novena, la cual es una oración que se dice cada día durante 9 días por una necesidad en especial. En el noveno día se recibe la respuesta y entonces siguen 9 días de oraciones de gratitud por la respuesta. Decidí, pues, pedir en mi primera novena el poder sanar física y espiritual y emocionalmente. No tiene sentido pedir un milagro pequeño. En el anochecer del noveno día de la novena tuve un sueño, y en ese sueño estaba en una cama de hospital cuando una figura de blanco se aproximó. Me molesté y le pregunté a la figura, ¿qué deseas? Y una noble voz contestó, te estoy sanando. Yo sentí una sensación instantánea de consuelo, con el conocimiento de que ya estaba sanando. Y además, llegó el punto en que tuve el conocimiento de que ya había sanado, y que el proceso para sanar había empezado, aún incluso antes de que yo lo pidiera. Al despertar me di cuenta de que había recibido la respuesta a mi novena en el noveno día, tal como se había prometido. Los 11 años después de ese inicio de mi viaje a la recuperación han sido asombrosos y llenos de altas y bajas. De manera negativa yo me hice adicto al trabajo, casi me muero a causa de esa conducta, la cual ahora me doy cuenta que es parte de la continuación del problema de una falta de identidad que había alimentado a mi adicción sexual. También desarrollé SIDA y tuve que jubilarme e incapacitarme.
Luché con la sobriedad sexual durante muchos años y me alejé cada vez más de mi familia y sufrí años de soledad. Cada una de estas cosas me ha traído una bendición igual a mi vida. Mi adicción al trabajo me permitió buscar tratamiento como paciente interno, durante el cual también obtuve tratamiento sobre mi historia de abuso sexual y adicción sexual, así como mi depresión. Mi jubilación me ha dado la oportunidad de vivir sin trabajar y de recibir un ingreso para mantenerme, mientras que me da tiempo de reparar el daño que le hice a la comunidad con mi actuación. Mi soledad terminó cuando conocí, me enamoré y me casé con una pareja magnífica, lo que me llevó a manejar los asuntos de relaciones en una forma diferente. Durante todos estos altibajos tuve una gran bendición. Al contrario de todo lo que tuve que lidiar a solas con mi arresto y con mi diagnóstico inicial de HIV, yo he tenido el apoyo bondadoso de la confraternidad de SAA. Yo nunca tengo que volver a vivir una gran alegría o a sufrir grandes tristezas solo, porque por fin comprendí que yo no tenía que entregarme a mí mismo, mi identidad, mi sexualidad o mi dinero para lograr el amor y la aceptación que había buscado durante tantos años y de muchas formas dolorosas y que me dejaban aislado. Así que mi poder superior funciona para mí a través de aquellos con quienes me ha rodeado, mientras que yo vivo un día a la vez porque estoy muy agradecido, porque cuando mi vida termine, yo no tendré que tomar ese paso final solo tampoco, ya que mi poder superior estará allí para recibirme del abrazo amoroso de mis amigos en la recuperación de mi familia verdadera.